Anh giơ tay lên đi. Được thôi. Xin lỗi, anh sẽ bị bắt giữ. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. ¿Qué pasará cuando la persona detrás del plan para secuestrar a Joaika finalmente sea rodeada por la policía? En el episodio de hoy, después de que Joaika decidiera denunciarlo a la policía, las autoridades iniciaron de inmediato una búsqueda urgente. Jung también se unió al equipo policial para encontrar el paradero del abuelo de Joaika. Y en una casa abandonada en lo alto de una colina, finalmente se produjo el tenso enfrentamiento. Cuando la policía utilizó un altavoz para exigir que se rindiera el abuelo de Joaika, no tuvo más opción que salir de la casa mientras estaba completamente rodeado. Solo unos segundos después, las esposas ya habían quedado firmemente cerradas en sus muñecas justo frente a Jung. ¿Será este el final de todas las conspiraciones que rodean la herencia de Joaika? ¿O todavía quedan secretos ocultos detrás de toda esta historia? Si quieres conocer lo que sucederá a continuación en esta historia llena de tensión, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Y ahora, comencemos la historia. La mañana en el pueblo se sentía diferente a lo habitual. La noticia de que Joaika había denunciado a la policía el intento de secuestro se difundió rápidamente y muchos comenzaron a comentarlo, pero dentro de la comisaría el ambiente era completamente serio. Sobre una gran mesa de madera, los agentes estaban revisando nuevamente toda la declaración de Joaika. Cada detalle sobre la casa abandonada, el hombre encapuchado, y especialmente el papel del abuelo de Joaika, estaba siendo anotado con mucho cuidado. Uno de los oficiales se levantó con voz grave y firme. Dijo que esto ya no era un simple conflicto familiar, sino un caso con señales claras de secuestro e intento de apropiación forzada de bienes. La búsqueda debía comenzar de inmediato. En ese momento, Jung también estaba en la sala. Permanecía de pie junto a la mesa con el rostro todavía tenso. Después de todo lo que le había pasado a Joaika, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo todo continuaba. Jung dijo que quería ir con ellos para ayudar a encontrar al abuelo de Joaika. Al principio los oficiales dudaron un poco. Pero después de escuchar a Jung contar todo lo que había visto en la casa abandonada y las pistas que conocía, decidieron permitirle unirse al equipo de búsqueda. Poco después, un grupo de policías comenzó a prepararse rápidamente. Revisaron los vehículos, contactaron con las zonas cercanas y empezaron a verificar los lugares donde el abuelo de Joaika podría estar escondiéndose. Según la información de algunos vecinos, la noche anterior él había salido de casa muy tarde llevando una bolsa grande. Eso hizo que todos creyeran que ya había planeado huir desde antes. Jung salió junto con los policías. El vehículo estaba listo para salir de la comisaría. Miró hacia el camino que conducía fuera del pueblo con un solo pensamiento en la mente. Tenían que encontrar al abuelo de Joaika antes de que desapareciera por completo. La casa abandonada estaba en silencio en medio de las colinas desiertas detrás del pueblo. Las paredes viejas estaban manchadas y desgastadas, y el techo de tejas oscuras estaba cubierto de polvo y hojas secas. El viento pasaba por las rendijas de las puertas rotas, produciendo un leve silbido que hacía que el lugar se sintiera aún más frío y desolado. Dentro de la casa, el abuelo de Joaika estaba sentado solo junto a una vieja mesa de madera. La débil luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro lleno de arrugas. Sobre la mesa estaba la bolsa que había llevado cuando salió del pueblo durante la noche. La abrió y sacó varios paquetes de documentos colocándolos sobre la mesa, mientras los revisaba con cuidado como si estuviera calculando algo. Eran documentos relacionados con el terreno que había intentado apropiarse durante tantos años. Esbozó una leve sonrisa casi imperceptible. En su mente todo aún no había terminado. Creía que si esperaba un poco más con el tiempo todo se calmaría.
Entonces todavía tendría la oportunidad de regresar y encontrar la manera de quedarse con el terreno que, según él, siempre le había pertenecido. Lo que no sabía era que al pie de la colina un vehículo de la policía se acercaba en silencio. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. Desde allí se podía ver el camino de tierra que llevaba al pueblo, aunque estaba bastante lejos. Todo seguía tranquilo como siempre. No había nadie ni se escuchaba ningún sonido extraño. Soltó un suspiro de alivio, convencido de que había elegido el lugar perfecto para esconderse. Luego volvió a la mesa y continuó ordenando los documentos. Pero no tenía idea de que en ese mismo momento, los pasos de la policía y de Jung se estaban acercando cada vez más a la casa abandonada. Y en solo unos instantes más, la tranquilidad de la que estaba disfrutando desaparecería por completo. El camino de tierra que llevaba a la casa abandonada se volvió más tenso que nunca. El vehículo de la policía se detuvo a cierta distancia de la casa para evitar hacer ruido. Las puertas del coche se abrieron y los agentes bajaron rápidamente, observando con atención todo a su alrededor. Jung también bajó del vehículo. Frente a él estaba la vieja casa silenciosa en la ladera de la colina. Las paredes manchadas y el techo cubierto de polvo hacían que el lugar pareciera abandonado desde hacía mucho tiempo. Pero todos sabían que dentro podía haber alguien. Uno de los agentes hizo una señal para que todos se dispersaran alrededor. Sus pasos se volvieron cautelosos y silenciosos mientras avanzaban poco a poco hacia la casa. En pocos momentos, las salidas de la parte delantera y trasera ya estaban rodeadas. Jung se quedó detrás de un gran árbol sin apartar la mirada de la vieja puerta de madera frente a él. Su corazón latía con fuerza. Sabía que la persona que estaba dentro era el abuelo de Ho Ai-ka. Un agente de policía tomó el altavoz y avanzó unos pasos al frente. Se mantuvo erguido y su voz resonó con fuerza en el silencio de la colina. Anunció que la casa estaba rodeada. La persona que se encontraba dentro debía salir inmediatamente y entregarse. El sonido del altavoz se extendió por toda la colina vacía. Jung miraba fijamente la puerta. El ambiente estaba tan tenso que casi resultaba imposible respirar. Pasaron unos segundos, pero dentro de la casa todo seguía completamente en silencio. El viento soplaba entre los árboles, produciendo un leve susurro entre las hojas. Una vez más, la voz del altavoz volvió a escucharse, esta vez más firme y decidida. Si la persona dentro no cooperaba, la policía entraría. Jung apretó los puños. Todas las miradas estaban clavadas en la vieja puerta de la casa abandonada, porque en solo unos momentos más, todo quedaría decidido. El ambiente en la colina se volvió tan pesado que casi no se podía respirar. Después de la segunda advertencia de la policía a través del altavoz, todo volvió a quedar en silencio. El viento soplaba entre los árboles secos y el sonido de las hojas moviéndose parecía aumentar aún más la tensión. Todas las miradas estaban fijas en la vieja puerta de madera de la casa abandonada. Jung estaba detrás de un árbol con los puños apretados. Miraba fijamente la puerta esperando cualquier movimiento. Pasaron unos segundos, y de repente, la puerta de madera dejó escapar un largo chirrido y comenzó a abrirse lentamente. Una figura salió desde el interior. Era el abuelo de Ho Ai-ka. Salió con un aspecto cansado mirando alrededor. Cuando vio a los policías rodeando el lugar, su rostro se tensó por un momento. Pero luego suspiró. Tal vez también entendía que ya no tenía forma de escapar. Lentamente levantó las manos. Un agente de policía avanzó de inmediato hacia él. Sus pasos firmes rompían el silencio que cubría toda la colina. Jung observaba la escena desde lejos con una sensación difícil de describir. El hombre que tenía delante no solo era quien había provocado todo lo que había pasado, también era el abuelo de Ho Ai-ka. El agente se detuvo frente a él. El abuelo de Ho Ai-ka no se resistió. Simplemente bajó la cabeza en silencio. Sacaron las esposas. El seco sonido del metal se escuchó cuando sus muñecas quedaron aseguradas.
En ese momento todo parecía haber llegado oficialmente a su fin. Los policías lo llevaron rápidamente colina abajo. Hung observó el vehículo policial que estaba a punto de marcharse. Sabía que desde ese instante, la verdad finalmente comenzaría a salir a la luz. El vehículo de la policía comenzó a descender lentamente por el camino de tierra que llevaba de regreso al pueblo. Las ruedas levantaban pequeñas nubes de polvo mientras avanzaban por la colina. Dentro del coche, el ambiente era silencioso. El abuelo de Ho-ai-ka estaba sentado en el asiento trasero con las manos esposadas frente a él. A su lado, un agente lo vigilaba en silencio. En el asiento delantero, Hung miraba hacia el camino con la mente llena de pensamientos. Nadie hablaba. El único sonido que se escuchaba era el motor del vehículo y el ruido de las piedras bajo las ruedas. Hung no dejaba de pensar en todo lo que había pasado en los últimos días. Todo había comenzado con una sospecha con pequeños detalles que no parecían encajar. Pero ahora la situación había llegado demasiado lejos. Miró por el espejo retrovisor. Sus ojos se cruzaron por un instante con los del abuelo de Ho-ai-ka. El anciano bajó la mirada inmediatamente. No parecía enojado. Tampoco parecía asustado. Más bien parecía cansado. Después de unos minutos, el vehículo finalmente salió del camino de tierra y llegó a la carretera que conducía directamente al pueblo. A lo lejos ya se podían ver las primeras casas. El agente que iba conduciendo habló por la radio para informar que el sospechoso había sido detenido y que estaban regresando a la comisaría. La respuesta llegó casi de inmediato. Todo estaba preparado para recibirlos. Cuando el coche entró al pueblo, algunas personas que estaban en la calle comenzaron a mirar con curiosidad. La noticia del intento de secuestro ya se había extendido rápidamente y muchos sabían que la policía estaba buscando al abuelo de Ho-ai-ka. Al ver el vehículo policial pasar, algunas personas se detuvieron a observar. Hung evitó mirar demasiado hacia los lados. No quería que aquello se convirtiera en un espectáculo. Finalmente el coche entró al patio de la comisaría. El vehículo se detuvo y el motor se apagó. Uno de los agentes bajó primero y abrió la puerta trasera. El abuelo de Ho-ai-ka fue ayudado a salir. El anciano bajó lentamente del vehículo. Sus movimientos eran pesados, como si de repente hubiera envejecido varios años más. Hung también bajó del coche. El aire en el patio de la comisaría era más fresco, pero la tensión aún se sentía. Dos agentes más se acercaron. Uno de ellos tomó al detenido por el brazo para acompañarlo hacia el interior del edificio. Las esposas seguían brillando bajo la luz del sol de la mañana. El grupo caminó por el patio y entró a la comisaría. Dentro del edificio, varios oficiales ya estaban esperando. Uno de ellos se acercó y miró al anciano durante unos segundos. Luego asintió. «Llévenlo a la sala de interrogatorios», dijo con voz tranquila. El abuelo de Ho-ai-ka fue conducido por un pasillo estrecho. Las luces blancas del techo iluminaban el camino. Las puertas de las oficinas estaban cerradas, pero se podía sentir que muchas personas estaban pendientes de lo que estaba sucediendo. Hung caminaba unos pasos detrás. Mientras avanzaban por el pasillo, no pudo evitar pensar en Ho-ai-ka. Seguramente en ese momento él también estaría esperando noticias, esperando saber qué iba a pasar. Finalmente llegaron frente a una puerta gris. Uno de los agentes la abrió. La sala de interrogatorios era sencilla. Una mesa de metal en el centro, 3 sillas y una cámara instalada en una esquina de la habitación. El abuelo de Ho-ai-ka fue sentado en la silla frente a la mesa. Las esposas fueron retiradas solo por un momento para volver a colocarlas en un anillo metálico fijado a la mesa. Era un procedimiento normal. Todo debía hacerse de acuerdo con las normas. Uno de los agentes colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban los documentos relacionados con el caso. Hung se quedó de pie cerca de la puerta. Observaba en silencio. El anciano miró la mesa durante unos segundos. Sus manos estaban quietas.
Por primera vez desde que salió de la casa abandonada, parecía realmente consciente de la situación. Un oficial se sentó frente a él. Abrió la carpeta. Dentro estaban las declaraciones de Heo Ai-ka, las notas de la investigación inicial y algunos informes de los agentes que habían participado en la detención. El oficial levantó la mirada. «Vamos a comenzar», dijo con calma. El abuelo de Heo Ai-ka no respondió. Solo respiró profundamente. Hong observaba todo desde atrás. Sabía que este momento era importante. Todo lo que había ocurrido en los últimos días ahora sería revisado paso a paso. El oficial comenzó con preguntas simples. Su nombre, su edad, su relación con Heo Ai-ka. El anciano respondió en voz baja. A veces tardaba unos segundos antes de hablar. La habitación estaba completamente en silencio. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Después de algunos minutos, las preguntas comenzaron a ser más directas. Sobre la casa abandonada, sobre el hombre que había cubierto su rostro, sobre el plan para obligar a Heo Ai-ka a firmar documentos relacionados con la tierra. El abuelo de Heo Ai-ka permaneció en silencio durante un momento. Luego cerró los ojos. Parecía estar recordando algo. Cuando volvió a abrirlos, su mirada se veía diferente, más cansada, más resignada. Hung sintió que algo estaba a punto de cambiar. El anciano miró sus manos. Las esposas reflejaban la luz blanca del techo. «Yo solo quería recuperar lo que creía que era mío», dijo finalmente. Su voz era baja. El oficial no respondió de inmediato. Solo tomó nota. Hung sintió un nudo en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía que la historia detrás de todo esto era complicada, pero nada justificaba lo que había pasado. El interrogatorio continuó. Pregunta tras pregunta. La verdad comenzaba a salir lentamente. Mientras tanto, fuera de la sala, la comisaría seguía funcionando con normalidad. Pero todos sabían que aquel caso cambiaría muchas cosas en el pueblo, porque no se trataba solo de una disputa por tierras. También era una historia de ambición, resentimiento y decisiones que habían llevado demasiado lejos. Hung permaneció en silencio, observando, esperando, porque sabía que aquello aún no había terminado. La verdadera historia apenas estaba comenzando a revelarse.